Muy buen día. El tema de hoy, trastornos del sueño en personas mayores. Tema algo ambicioso para poder abarcar en una sola clase, así que como veremos en la introducción, rápidamente vamos a acotarnos probablemente al diagnóstico que parece más relevante en la práctica clínica diaria y a partir del cual muchas veces en lugar de beneficios podemos producir daño en las personas mayores. El sumario de esta presentación básicamente va a ser acotarnos hacia un diagnóstico que será insomnio. Revisaremos algunos datos de la epidemiología, fisiología del sueño, que es relevante al momento de hacer una evaluación de un paciente con este diagnóstico, y veremos algunos elementos de terapia no farmacológica y terapia farmacológica. La Asociación Americana de Sueño, en la clasificación internacional del sueño del año 2014, ya la tercera a la fecha, clasifica 60 diagnósticos relacionados en 7 grupos. Como pueden ver, vamos desde el insomnio, parasomnias, trastornos circadianos del sueño, ciclo sueño-vigilia, trastornos del movimiento relacionados con el sueño. Sin embargo, nos vamos a acotar a aquel que tiene implicancias relevantes en la persona mayor. Vayamos entonces a la definición a partir del DSM-5, que me parece una definición que nos permite acotar y hacer pragmático el diagnóstico, sobre todo del insomnio, que como veremos es particularmente relevante. Entonces, predominante insatisfacción por la cantidad o calidad de sueño asociado a cualquiera de los siguientes: dificultad para iniciar, dificultad para mantener o un despertar precoz por la mañana con incapacidad para volver a dormir. Todo esto evidentemente en relación al sueño. Es relevante destacar entonces que para hacer el diagnóstico de insomnio no bastan los síntomas. Es así, como destaco en los 3 primeros párrafos de la definición, la alteración del sueño debe provocar malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. La dificultad del sueño se produce al menos 3 noches por semana y esta está presente por un mínimo de 3 meses. Estas son las condiciones para poder hacer el diagnóstico de insomnio. Además, es importante recordar, vean la letra G, el insomnio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, sea esta una droga o medicamento. Es así como desde el punto de vista epidemiológico, si uno en las cohortes, en los diagnósticos, esto es una revisión publicada del año 2002, no es algo reciente, los síntomas de insomnio pueden aparecer hasta en un 48% de la población. Sin embargo, cuando la acotamos a que esta presentación sea 3 veces o 3 noches por semana, a menudo o siempre, esto ya disminuye hasta entre un 16 o un 21%, y si estos síntomas son moderados o severos, haciendo una catalogación de estos, pudiésemos tener un porcentaje entre un 10 a un 28% de la muestra estudiada. Pero cuando sumamos los síntomas de insomnio a que esto tenga consecuencias durante el día, como dice la definición del DSM-5, ya bajamos los porcentajes de insomnio del punto de vista como relevante al 9 al 15%. Y fíjense que en general, si asociamos la insatisfacción con la calidad o cantidad del sueño, elemento central de la definición, nos quedamos en porcentajes parecidos, 8 y 18%. Pero cuando vamos y acotamos todos los criterios diagnósticos del DSM-5, llegamos y finalmente nos quedamos con solo un 6% de diagnóstico de insomnio. Hablemos brevemente de fisiología del sueño. Este es el hipnograma, el constructo que nos permite entender parte de lo que sucede en la etapa de sueño del ya conocido ciclo sueño-vigilia. Se divide en ciclos de 90 minutos, aproximadamente, esto en torno a los movimientos oculares rápidos. Como recordarán, desde la condición de vigilia, entramos al sueño en la etapa no REM, que actualmente está dividida en 3 etapas. Es notable destacar que una vez iniciado el sueño, este se profundiza, la etapa más profunda del sueño no REM, para luego hacerse algo más liviano y recién ahí entrar a la etapa REM del sueño. Esto es relevante porque con el correr de los años, a medida que envejecemos, este patrón se va alterando y es relevante cuando nosotros hablamos de insomnio en el adulto mayor. Siempre en el contexto de recordar algunos conceptos de la fisiología del sueño, evidentemente yo me refería a los constructos que usamos para entender el sueño,
nadie está de la vigilia, pasa mágicamente el sueño. Y tenemos un periodo de latencia y un periodo también descrito aquí que son los microdespertares. Como uno puede ver en esta diapositiva, que es de origen poblacional, que nos muestra cómo desde los 5 hasta los 85 años va cambiando el patrón del sueño de la persona en la medida que envejece, es importante destacar que precisamente los microdespertares son uno de los elementos que aumentan en la medida que envejecemos, como la etapa más profunda del sueño no REM, que es la etapa 3, donde varios estudios hoy día parecieran coincidir que es el momento donde se consolida la memoria, que es la etapa 3 del sueño no REM, también va disminuyendo. Es así como encontrarán probablemente en la literatura que incluso personas que superan los 90 años y empieza a acercarse a la centena, tenemos gente que muy probablemente su periodo fisiológico, por este adelantamiento de fase, que significa quedarse dormido más tarde y despertar más temprano, su periodo fisiológico de sueño probablemente pudiese llegar entre las 5 a las 6 horas solo por estar envejecido. Estos son elementos a tener muy en consideración al momento de hacer los diagnósticos de insomnio en esta población. Es así como del punto de vista de la arquitectura del sueño entonces del adulto mayor, se observa en definitiva una disminución en la eficiencia del sueño y una disminución del tiempo total de sueño. ¿Esto dado por qué? Por una mayor dificultad para conciliar y mantener el sueño, un aumento de los despertares nocturnos, una reducción del sueño profundo en fase N3, como vimos en la diapositiva anterior, y en menor grado por una reducción del sueño en fase REM. En forma compensatoria se ve un aumento del sueño en la etapa 2 del sueño no REM. Pasemos entonces, después del recordatorio breve de fisiología del sueño, a la evaluación que debe tener todo paciente adulto mayor en el cual se plantea la hipótesis diagnóstica de un insomnio. Esta es una población difícil, ya todos lo tienen muy presente. Destaco aquí la posibilidad de comorbilidad y la del uso de fármacos que eventualmente van a producir insomnio. De tal manera, es muy importante recordar la posibilidad de polifarmacia, el uso de más de 5 fármacos en un mismo paciente, o la posibilidad de tener cualquiera de estos 5 diagnósticos, insuficiencia cardíaca, depresión, demencia, EPOC o incluso dolor crónico. Si vamos solamente al escenario de la insuficiencia cardíaca, no solo es importante descartarla o confirmarla si la sospecho, si ésta está presente, debo optimizar su manejo y tener presente que incluso fármacos que no tengo en el listado de la parte más baja de esta diapositiva, como los diuréticos, pueden entorpecer el sueño, inevitablemente e inexorablemente. Por lo tanto, antes de hacer el diagnóstico de insomnio, antes de dejar caer un medicamento para tratar el sueño, debo ser particularmente exigente en el manejo de la comorbilidad presente en el adulto mayor o en la posibilidad incluso de suspender medicamentos que puedan estar produciendo insomnio. Son aquí particularmente relevantes y destaco aquellos anticolinérgicos o incluso aquellos fármacos con carga anticolinérgica. Como veremos al final de la presentación, haremos un mini recordatorio de las herramientas de prescripción segura en adulto mayor y existen score anticolinérgicos donde un fármaco usado habitualmente en atención primaria, como es la clorfenamina, no es una buena indicación más allá de que en algunos pacientes produzca sueño, pues en la persona mayor puede producir daño, asociarse a caídas y de nuevo, porque la razón por la que se centra esta presentación en el insomnio en particular es por la posibilidad de tomar malas decisiones e indicar fármacos que produzcan daño en la persona mayor. Pasemos entonces, tras esta valoración acuciosa de la comorbilidad y la polifarmacia probable de la persona mayor, a las terapias. Como verán en la literatura, lo más relevante a recordar es que la terapia no farmacológica es la terapia que tiene más evidencia en el manejo del insomnio. Es así como a partir de la literatura y la evidencia surgen recomendaciones hoy día conocidas como higiene del sueño o reglas básicas para dormir bien, una serie de elementos con los cuales ustedes pueden encontrar en internet o probablemente de manera más coloquial las recomendaciones para poder conciliar y mantener el sueño de mejor manera. Sin embargo, deben recordar, como veremos en un par de diapositivas más adelante, que la evidencia hoy día del manejo del insomnio, la terapia no farmacológica es más relevante y tiene más evidencia. Es así
como debemos recordar y recomendar a nuestros pacientes dormir solo tanto como se necesite para sentirse descansado y luego salir de la cama. Mantener idealmente un horario regular de sueño. Evitar forzar el sueño. Si se ha de hacer ejercicio con regularidad, que es una recomendación, lo ideal es que sea por al menos 20 minutos y siempre, ojalá, 4 a 5 horas antes de acostarse. Evitar las bebidas con cafeína después del almuerzo y evitar el alcohol cerca de la hora de acostarse. Ninguna etapa de la noche, como se describe. Debiésemos evitar fumar especialmente en la noche, no irse a la cama con hambre, ajustar el ambiente del dormitorio. Aquí muchas veces la recomendación no siempre es la oscuridad absoluta, se puede tener una luz tenue que eventualmente permita el descanso. Debe evitarse el uso prolongado de pantallas emisoras de luz antes de acostarse. Hay que tratar con las preocupaciones antes de acostarse y evitar las siestas diurnas, especialmente si tienen más de 20 a 30 minutos o ocurren al final del día. Finalmente, siempre en el contexto de la terapia no farmacológica, donde está particularmente demostrado desde el punto de vista de la evidencia, por sobre los fármacos para el manejo del insomnio, es en la terapia cognitivo-conductual. A partir de esta, salen también recomendaciones que son relevantes insistir, aunque suene majadero en esta presentación. De nuevo, desde la terapia cognitivo-conductual, acostarse solo cuando exista sueño. Evitar cualquier comportamiento en la cama, excepto el sueño o el sexo. Si no se puede dormir, en 15 minutos levantarse y hacer una actividad relajante, luz escasa idealmente, e ir de nuevo a la cama. Fijar una hora para levantarse todos los días de la semana, independiente de las horas dormidas. No dormir siesta, ni dormir durante el día, y restringir el uso de las pantallas iluminadas o tecnología con pantallas iluminadas. En relación a la terapia farmacológica, lo más relevante es que si uno quisiera establecer la droga ideal o el hipnótico ideal, fíjense todas las condiciones que éste debiese tener. Rápida absorción, rápida inducción del sueño, trabajar a través de la noche, inducir un patrón de sueño normal, no tener efectos residuales, tener un mecanismo de acción específico, seguro en sobredosis, no tener insomnio de rebote, no generar dependencia, no tener tolerancia, no generar efectos atáxicos, no tener interacción con otras drogas ni con el alcohol, no producir depresión respiratoria y no afectar la memoria. La conclusión después de pensar que existe una droga ideal, un hipnótico ideal, es que la panacea no existe. Dicho esto, veamos cómo la terapia farmacológica en el manejo del insomnio se vincula con las personas mayores. En personas mayores de 60 años, los beneficios de estos fármacos pueden no justificar el aumento del riesgo, especialmente si el paciente tiene factores de riesgo adicionales para eventos adversos cognitivos o psicomotores. Aquí es particularmente relevante, y a estas alturas del curso de envejecimiento que están llevando a cabo, ustedes ya conocen el concepto de la fragilidad. Un fármaco mal indicado en una persona con factores predisponentes claramente puede producir más daño que beneficio. El riesgo particularmente alto de efectos adversos de fármacos hipnóticos tipo sedación excesiva, deterioro cognitivo, delirio, vagabundeo nocturno, agitación, confusión posoperatoria, problemas de equilibrio y deterioro en el desempeño de las actividades diarias. Es particularmente relevante aquí entonces darse cuenta que esto no es una simple lectura de efectos adversos que pueden venir en el prospecto de cualquier medicamento. Esta es una población susceptible. Comprometer la funcionalidad de una persona mayor es un riesgo y un daño particularmente alto. Se ha observado un aumento del riesgo de caídas con graves consecuencias como lesión cerebral traumática y fractura de cadera, en asociación con benzodiazepinas y no benzodiazepinas como el zolpidem. Estos datos no son nuevos, este es un trabajo del año 2003, y lo más relevante de recordar es que la fractura de cadera en particular, por ende la caída como síndrome geriátrico, son muy relevantes nuevamente en esta población. Deben recordar que una fractura de cadera en las mejores manos, estamos pensando en series escocesas, en británicos, donde la cirugía de cadera, de la resolución de la fractura ocurre dentro de las primeras 72 horas, la mortalidad al año de estas series sigue siendo cercana al 30%. Por lo tanto,
síndrome geriátrico de caída asociada a un fármaco mal indicado con un mal diagnóstico de insomnio es particularmente relevante. Veamos entonces desde el punto de vista del uso de fármacos habituales para insomnio, cómo les va desde el punto de vista del uso de una herramienta de prescripción para personas mayores. Aquí cito los criterios de Beers del año 2015, que están renovados este año a comienzo, 2019, sin modificaciones para estos tres grupos de fármacos: benzodiazepinas, neurolépticos y antidepresivos tricíclicos. Enumeremos ejemplos sencillos: amitriptilina, quetiapina y eventualmente un alprazolam o un clonazepam son fármacos potencialmente inapropiados en personas mayores. Nuevamente, sumémosle un adjetivo a esa población mayor, a la población mayor frágil. Cualquiera de estos tres fármacos se asocian con reacciones adversas y no están indicados en el manejo farmacológico del insomnio. No deben ser usados y producen daño. Volvamos sobre también otro fármaco particularmente usado con frecuencia en ambulatorio, como los antihistamínicos para inducir sueño. Es cierto que actúan sobre receptores HT y que pueden inducir sueño, sin embargo, en personas mayores se asocian de nuevo con caídas, con delirium, con confusión. Por lo tanto, su riesgo de uso es mucho mayor y en ninguna guía de sueño, ni de la Asociación Americana, ni de cualquier otro grupo que sepa lo que está haciendo, recomienda el uso de estos fármacos para el insomnio. Es así como, desde el punto de vista de la terapia farmacológica, tenemos pocas herramientas. Lo que habitualmente en ambulatorio uno le plantea a sus pacientes al momento de pensar, después de toda la valoración que hemos visto en esta presentación, en usar un fármaco, tenemos poco y tenemos malo. Dicho esto, la terapia farmacológica de elección para personas mayores de 55 años es la melatonina de liberación prolongada. Pongan ojo en lo que dice aquí: mejoría del tiempo de latencia e inicio del sueño, calidad de sueño y calidad de vida sin alterar la estructura del sueño, mejor estado de alerta y rendimiento psicomotor a la mañana siguiente. Puede continuarse hasta 13 semanas de uso. Siempre en el contexto de las drogas que podríamos eventualmente usar una vez que hicimos bien el diagnóstico de insomnio, las drogas Z, sopiclona, esopiclona y zolpidem, con las que contamos hoy día en el mercado, forman parte de los fármacos potencialmente inapropiados. Cito aquí los criterios de Beers del año 2015, actualizados al 2019, sin modificación para esta droga. Si quisiéramos usarlo, la recomendación siempre desde el punto de vista de la medicina del envejecimiento va a ser en un paciente robusto con pocos factores de riesgo, idealmente sin polifarmacia, idealmente sin comorbilidad. En relación a riesgo de caída o fractura, si uno debiese elegir en uno, la literatura publicada en este trabajo del año 2016 pareciera ser que la esopiclona es una alternativa mejor que el zolpidem. Pero de nuevo, esto es un trabajo pequeño que, si uno quisiera tomar decisiones basadas en la evidencia, es lo que uno pudiese plantear. De nuevo, evitarlas, ojalá, en pacientes frágiles. ¿Cuál es la condición para usar una droga como esta en una persona mayor? Mínima dosis eficaz y no más de 4 semanas. Esto es bien relevante en insomnio. Si estamos hablando de insomnio, el uso de estos fármacos no es para siempre, no es un fármaco de uso crónico. La terapia farmacológica siempre, ya lo dijimos, es poco y es malo. Desde el punto de vista entonces de las alternativas, entramos al segmento de los fármacos fuera de prospecto. Uno de ellos puede ser, en el contexto de los antidepresivos, la mirtazapina, donde se recomienda el uso de la mirtazapina para pacientes con insomnio habitualmente, quienes ya tengan un diagnóstico de depresión y que eventualmente puedan beneficiarse del aumento del peso. La eficacia como hipnótico es a dosis bajas, estamos hablando de 15 miligramos e incluso eventualmente en pacientes muy añosos, estoy pensando en nonagenarios y personas cercanas a los 100, pudiese eventualmente ser efectiva una dosis de 7.5 miligramos de mirtazapina. Es relevante recordar que los trabajos en los cuales se aprobó la mirtazapina, el aumento de peso, la recuperación y obviamente la inducción de sueño como reacciones que uno pudiese plantearse como adversas, la verdad, fueron descritas en menos del 30% de la población. Es decir, al momento de dejar un fármaco como este para el insomnio, buscando que el paciente se beneficie de su efecto hipnótico y eventualmente de su efecto del aumento del peso, deben recordar advertirle a su paciente que esto probablemente puede ocurrir solo en menos del 30% o incluso en un 20% en algún trabajo inicial. Por lo tanto, no es para todos los pacientes habitualmente usarlo como una prueba. Desde el punto de vista siempre,
off-label, fuera de prospecto, la trazodona aparece también hoy día como un fármaco que eventualmente puede ser una opción algo más segura en el contexto de la persona mayor. Debiese limitarse siempre a pacientes solo con sintomatología depresiva o insomnio como síntoma prodrómico, y también, de nuevo, los efectos como hipnótico de la trazodona son a dosis bajas de 25 a 50 miligramos la noche. Recordar siempre que estos fármacos están recomendados en el contexto siempre fuera de prospecto como una prueba, pero que eventualmente para personas mayores con elementos de fragilidad y que eventualmente pues, se van a ver mucho más dañados por benzodiazepinas, por antidepresivos tricíclicos o eventualmente por neurolépticos, vale la pena probarlos y ver su efecto. Dicho esto último, muchas gracias.